Bienvenidos a un nuevo episodio de A Solas con el Creador, un espacio donde nos sumergimos en la palabra de Dios, buscamos fortaleza espiritual y aprendemos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria para fortalecer nuestra fe. Hemos recorrido un camino lleno de enseñanzas, explorando la fe de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara e Isaac. En cada episodio hemos visto cómo la fe se manifiesta de diferentes maneras y cómo Dios honra a aquellos que confían plenamente en Él. En el episodio anterior estudiamos la fe de Isaac, aprendiendo de que la fe no solo se recibe, sino que también se transmite. Hoy continuamos con esta misma línea de pensamiento al analizar la fe de Jacob y cómo al final de su vida confió en Dios al bendecir a los hijos de José. Leamos Hebreos 11:21. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. ¿Quién era Jacob? Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Su vida estuvo llena de desafíos, luchas y encuentros divinos que lo transformaron de un hombre astuto y engañador a un patriarca bendecido por Dios. Desde el vientre de su madre, la vida de Jacob estuvo marcada por conflictos. Eso lo vemos en Génesis 25 del 22 al 26. Nos dice que Rebeca sintió que los gemelos dentro de ella luchaban, y cuando consultó al Señor, Él le respondió que dos naciones estaban en su vientre y que el mayor serviría al menor. Este fue un anuncio profético de lo que vendría después de la vida de Jacob y Esaú. Jacob nació agarrando el talón de su hermano Esaú, lo cual simboliza su deseo de adelantarse. De hecho, su nombre Jacob significa suplantador o el que agarra el talón. Más adelante en Génesis 27 vemos cómo Jacob, con la ayuda de su madre, engaña a su padre Isaac para recibir la bendición que originalmente estaba destinada para Esaú. Aunque su método fue cuestionable, Dios ya había determinado que Jacob sería el heredero del pacto de Abraham. El encuentro con Dios y la transformación de Jacob. Jacob tuvo varios encuentros con Dios que marcaron su vida. Uno de los más importantes fue en Betel, cuando huía de su hermano Esaú. Eso lo vemos en Génesis 28 del 10 al 22. Dios se le apareció en un sueño y le prometió que su descendencia sería numerosa y que la tierra donde dormías sería para ellos. Esta fue una confirmación de Dios, que Dios estaba con él, a pesar de sus errores y su pasado. Otro momento clave en la vida de Jacob ocurrió cuando luchó con el ángel de Dios en Peniel. Esto lo vemos en Génesis 32 del 22 al 32. En esa lucha Jacob se aferró al ángel y dijo: «No te soltaré hasta que me bendigas». En ese momento Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. Esta transformación simbolizó el cambio espiritual en su vida. Ya no era el engañador, sino un hombre que dependía totalmente de Dios. La vida de Jacob estuvo llena de altibajos, pero al final de sus días, su fe permaneció firme. En Hebreos 11:21 se menciona que Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a los hijos de José. Esto es significativo porque muestra cómo Jacob confió en las promesas de Dios hasta el último momento de su vida. Este evento se encuentra en Génesis 48, cuando Jacob estaba a punto de morir. José llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, para que su abuelo los bendijera. En un giro inesperado, Jacob cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre la cabeza del menor, Efraín, y su mano izquierda sobre Manasés. José intentó corregirlo, pero Jacob insistió en que la mayor bendición era para Efraín, el menor. Esto muestra que Jacob ya no confiaba en la lógica humana, sino en la dirección de Dios. Creía que Dios tenía un propósito especial para Efraín y actuó en fe,
Esta escena nos enseña una gran lección. La fe no se basa en lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino en lo que Dios ha revelado. Jacob no se dejó guiar por la tradición, sino por la voz de Dios. Otro detalle hermoso de Hebreos 11:21 es que Jacob adoró mientras bendecía a sus nietos. Esto nos muestra que su fe no era pasiva, sino activa. A pesar de su debilidad física, se apoyó en su bastón y adoró a Dios. Esto nos recuerda que la adoración y la fe van de la mano. No importa en qué etapa de la vida estemos, siempre debemos confiar en Dios y darle gloria. En Juan 4, del 23 al 24, Jesús dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Jacob es un ejemplo de esto. Aún en sus últimos momentos, mostró una fe vibrante y una adoración sincera. La fe se demuestra en la forma en la que bendecimos a otros también. Jacob entendió la importancia de transmitir la bendición de Dios a las siguientes generaciones. Nosotros también debemos ser personas que bendicen, ya sea con palabras, acciones o enseñanza. La fe no se rinde aun cuando no entendemos el plan de Dios. A veces, las circunstancias no tienen sentido para nosotros, pero debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Jacob confió en Dios cuando cruzó sus manos para bendecir a sus nietos, a pesar de que iba en contra de la costumbre. La adoración es una expresión de fe. Jacob adoró a Dios apoyándose en su bastón. Esto nos recuerda que la adoración no se trata de la posición en la que estemos, sino de la actitud de nuestro corazón. Podemos adorar a Dios en cualquier situación. Dios transforma nuestras vidas. Jacob comenzó como un engañador, pero terminó como un patriarca de la fe. Esto nos da esperanza de que Dios puede cambiarnos y usarnos para su gloria, sin importar nuestro pasado. La historia de Jacob nos muestra que la fe es un proceso. No se trata de ser perfectos, sino de confiar en Dios en cada paso del camino. Jacob tuvo altibajos, pero terminó su vida como un hombre de fe, adorando a Dios y bendiciendo a las futuras generaciones. Que esta historia nos inspire a vivir una fe y confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos el panorama completo. Si este episodio te ha sido de bendición para ti y para tu vida, compártelo con otros para que juntos sigamos creciendo en fe. No olvides suscribirte en el podcast para más contenido que edifica y fortalece nuestra relación con Dios. Nos vemos en el próximo episodio de A Solas con el Creador. Que Dios te bendiga abundantemente.